Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de su canal Hematología en Casa, el canal creado para usted que no es médico ni es hematólogo, pero tal vez padece de alguna enfermedad hematológica o tiene algún amigo, algún familiar, algún conocido que padece de alguna de estas enfermedades y les interesa conocer más acerca de estos temas. Si ese es su caso, ha llegado al canal correcto, porque aquí en Hematología en Casa brindamos información clara, sencilla y segura acerca de las diversas enfermedades de la sangre. Y además usted recibe esa información tranquilamente en la comodidad de su casa, en la comodidad de su hogar. Así que sin más preámbulo, vamos a hacerme pequeñita y vamos a pasar al tema de hoy, que no es más que las talasemias. Y vamos a irme al inicio, no sé por qué lo tengo acá al final, acá. Y vamos a comenzar hablando de las talasemias, el defecto oculto en la sangre. Y vamos a ver qué son las talasemias, qué pasa cuando la fábrica de los glóbulos rojos falla. Vamos a conocer bien de qué se trata de esta enfermedad o esta condición genética que afecta sobre todo la producción de la hemoglobina. Y bueno, ¿qué son las talasemias? Bueno, en primer lugar son enfermedades hereditarias de la sangre y ocurren cuando falla la receta genética. Cuando digo así, vamos a ver por qué. Digo receta porque aquí lo que está afectado es el gen que codifica, o sea, que tiene la información para la producción de una proteína que es la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos, que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta, y que lo que hace o permite esa hemoglobina, lo que ella hace es llevar el oxígeno dentro del glóbulo rojo, lleva el oxígeno hacia los diferentes órganos y tejidos. ¿Para qué? Para que puedan realizar sus funciones. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo digo que falla la receta? Porque aquí el fallo está en el gen. El fallo está en la información genética, en el gen que codifica esa información. Y si ese gen está averiado, está afectado, tiene algún problema, pues sencillamente ya la información no es la información normal, es una información incorrecta. Y ya la hemoglobina que se forma no es una hemoglobina normal. ¿Y qué pasa aquí? Imagínense o recordemos haciendo una analogía que el glóbulo rojo es como un camioncito, un camión que lleva, que transporta el oxígeno que está en la hemoglobina hacia los diferentes órganos y tejidos, un camión repartidor de oxígeno para que ellos puedan, esos órganos y tejidos, realizar sus funciones. Pero imagínense que el motor es la hemoglobina, el motor de ese camioncito. Y entonces ese camión repartidor tiene afectado el motor. Imagínense que al motor le falte una de las piezas y que las cadenas alfas no estén completas o sencillamente no estén, le faltan piezas al motor. O pase lo mismo, o que las cadenas betas sean las que estén afectadas y no estén completas, ya sea parcial o totalmente, o falten completamente o le falta una parte al motor. Pues sencillamente esos glóbulos rojos ya no son glóbulos rojos normales, son glóbulos rojos defectuosos porque les falta, ya sea total o parcialmente, las cadenas alfa o las cadenas beta. Son muy frágiles, se rompen muy fácil. Mire ya aquí cómo se está agrietando, se rompió el glóbulo rojo y ya. Sencillamente son mucho menos eficientes, ya no hay prácticamente quien lleve esa hemoglobina y por lo tanto ese oxígeno hacia los diferentes órganos y tejidos. ¿Para qué? Para que ellos puedan realizar sus funciones. Y eso es lo que pasa en las talasemias. Falta una parte de la hemoglobina, ya sea total o parcialmente, van a faltar o las cadenas alfa o las cadenas beta. Ya la hemoglobina no es normal, ya no hay quien, ya ese glóbulo rojo no es normal, se rompe mucho más fácil, se vuelve muy frágil y ya no hay quien lleve correctamente el oxígeno a los diferentes órganos y tejidos. Es recesivo, es decir, es un patrón de herencia recesiva. Quiere decir, como ya hemos visto en otras ocasiones, que se necesita que los dos genes estén alterados para que se exprese la enfermedad con todas sus características, que es la llamada talasemia mayor. Y que sí es un poco más afectada, un poco más o sea, el paciente tiene mayor afectación
que aquel, en este caso, que sea solamente un portador, ¿verdad? Entonces, si ambos padres son portadoras, ambos tienen un gen defectuoso y el otro normal. Y lo vamos a ver ahora en la tablita que siempre les pongo para que puedan entender mejor. Aquí vemos, este es un padre portador. Tiene un gen normal, que es la A mayúscula, y un gen afectado con talasemia. Y este es el otro padre. Cuando digo padre hablo indistintamente, puede ser la madre o el padre. Este es el otro padre que tiene el gen sano también y el otro gen afectado con talasemia. Entonces, si acuérdense que todo esto ocurre siempre al azar. Si un padre dio el gen sano y otro dio el gen sano, pues sencillamente este individuo es AA y no está afectado. O sea que ellos tienen un 25% de probabilidades de tener hijos que no están afectados. Pero si este padre dio el gen afectado y este dio el gen sano, estos niños son portadores. ¿Por qué? Porque tienen el gen afectado, pero este gen afortunadamente es sano y entonces domina sobre este y es un portador que lo que va a tener prácticamente son muy pocos síntomas. Es la llamada talasemia menor. Aquí se repite lo mismo. 25%, 25%. Es decir, que estos padres tienen un 25% de probabilidades de tener hijos sanos. Si sumamos esto y esto, un 50% de probabilidades de tener hijos portadores que van a tener síntomas muy, muy pocos, una talasemia menor, una anemia ligera, sin grandes afectaciones. Pero si acá este padre da este gen afectado y este gen afectado, pues sencillamente este niño estos niños son niños con talasemia mayor. También se le llama anemia de Couley. Talasemia mayor y tienen un 25% de probabilidades de tener hijos con talasemia mayor. Y en ese caso, estos niños sí tienen síntomas importantes porque la anemia sí es muy, muy importante en estos pacientes. Y entonces, tipos de talasemia, ya dijimos que hay una talasemia menor, que son los portadores, prácticamente síntomas leves, la talasemia mayor, que es la forma grave, que ya requieren transfusiones sanguíneas importantes, constantemente transfusiones sanguíneas. Y que esta talasemia puede ser alfa o beta, pueden estar afectadas las cadenas alfa o pueden estar afectadas las cadenas beta. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, sencillamente la anemia, porque fatiga, porque se rompen todos esos glóbulos rojos, hay fatiga, hay debilidad, hay palidez, no hay quien lleve el oxígeno hacia los diferentes órganos y tejidos. Por lo tanto, puede haber toda esta serie yo creo que ya, de síntomas. Puede haber toda esta serie de síntomas. Se me estaba acabando la batería, no me di cuenta. Puede haber toda esta serie de síntomas, fatiga, mucha debilidad, mucha palidez, debilidad para caminar, para subir escaleras, para hacer esfuerzos, etcétera, porque no hay quien lleve el oxígeno a los diferentes órganos y tejidos. Evidentemente, estos niños que tienen esa deficiencia de oxígeno importante, que constantemente se están transfundiendo, etcétera, para poder garantizar ese buen funcionamiento en el organismo, pues sencillamente tienen un desarrollo más lento, son niños pequeñitos, delgados, no se desarrollan igual que otros, con alteraciones óseas, con deformidades en ocasiones en los huesos, deformidades óseas importantes, y además de eso, la palidez, y no solo la palidez, sino la coloración amarilla que se observa en la piel y las mucosas, porque acuérdense que como en toda anemia hemolítica, hemo de sangre, lisis de ruptura, aquí se están rompiendo los glóbulos rojos, se libera la bilirrubina indirecta, ya esto lo hemos dicho en todos los videos de esta serie de anemias hemolíticas, todo lo que hay ruptura de glóbulos rojos es anemia hemolítica, se libera la bilirrubina indirecta que se acumula en la piel y los tejidos y da esa coloración amarilla. Pero además de eso se están rompiendo muchos glóbulos rojos. ¿Y dónde se rompen? En el vaso, ya lo hemos dicho varias veces. Se rompe en el vaso, entonces el vaso se agranda, está muy grande. Está muy grande porque está rompiendo constantemente glóbulos rojos. Y eso se le llama esplenomegalia e ictericia, es decir, vaso grande, coloración amarilla de piel y mucosas. El diagnóstico lo vamos a hacer con estudios de sangre
vamos a ver que hay anemia y va a haber un análisis importantísimo que es la electroforesis de hemoglobina, que lo que va a ver es el tipo de hemoglobina que tiene ese paciente. Y eso nos ayuda a saber ya que se trata de una talasemia. Y ya, por supuesto, con pruebas genéticas vamos a confirmar el diagnóstico para ver si es una alfa talasemia o una talasemia por afectación de las cadenas alfa, por afectación de las cadenas beta. Y tener en cuenta que se puede hacer un diagnóstico prenatal, es decir, a la mujer embarazada se puede tomar una muestra a través de, se hace de la barriga, se le hace una puncioncita, eso se llama amniocentesis, y se puede saber si ese niño evidentemente está afectado de este tipo de enfermedad. Y esto es importante porque ya sabemos que es un niño que va a nacer con una talasemia y se pueden tomar medidas al respecto. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, sencillamente son pacientes que cuando tienen una talasemia mayor, porque generalmente la talasemia menor, el paciente no tiene prácticamente síntomas. Pero cuando tienen una talasemia mayor, es un paciente que constantemente necesita transfusiones sanguíneas, constantemente. Es una anemia muy, muy, muy severa. Imagínense esa persona fatigada constantemente, con palpitaciones, ese niño que no puede prácticamente hacer nada de ejercicio ni nada porque sencillamente la oxigenación es muy baja. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Ellos requieren, cuando se trata de una talasemia mayor, requieren de múltiples, múltiples, múltiples transfusiones de sangre. ¿Y esto qué va a traer consigo también? Eso es para mejorar la oxigenación. Evidentemente, le estamos poniendo con las transfusiones de glóbulos rojos que tienen una hemoglobina normal y que por lo tanto van a llevar el oxígeno hacia los diferentes órganos y tejidos. Pero esto se convierte en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque imagínense, sus glóbulos rojos se están rompiendo. Y cuando los glóbulos rojos se rompen, aparte de liberar bilirrubina, etcétera, también se libera hierro. Hierro que el organismo reutiliza. ¿En qué? En formar nuevos glóbulos rojos. Ya lo hemos hablado otras veces en otros videos. Pero ¿qué pasa? Aparte de eso, nosotros estamos poniendo más glóbulos rojos. Y eso significa más hierro. ¿Y qué pasa? Que va a haber un exceso de hierro en el organismo, porque esta deficiencia que hay en este paciente no es por deficiencia de hierro, no, es porque se rompen los glóbulos rojos, ¿verdad? Por el problema de la hemoglobina. Y ese hierro se está acumulando y se está acumulando y puede dañar órganos vitales como por ejemplo el hígado. Y entonces, ¿qué pasa? Ya hay daños importantes que incluso pueden traer o dar al traste o traer consigo daños importantes y en órganos vitales que pueden provocar incluso hasta la muerte de estos pacientes con el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo. O sea, ¿y qué va a pasar entonces? Bueno, pues sencillamente, independientemente de que le estemos dando hierro, porque le estamos dando transfusiones sanguíneas constantes a este tipo de pacientes, hay que utilizar unos medicamentos, hay que medir la cantidad de hierro que hay en el organismo, hay que estar constantemente revisando si hay órganos que pudieran estarse afectando. Y hay que dar unos medicamentos que se dan con el fin de ¿qué? De eliminar el exceso de hierro ese del organismo. Y eso es lo que se le llama quelación de hierro. Es para eliminar el exceso de hierro acumulado y para prevenir daños en órganos vitales. O sea, le damos transfusiones, pero a su vez le quitamos el exceso de hierro. Y lo que constituye el tratamiento fundamental que puede llevar a la curación de estos pacientes y puede hacer que estos pacientes estén ya libres de síntomas, en un 90-95% de los casos, el trasplante de médula ósea. No de la médula espinal, no de la médula que está en la columna, no, de la médula ósea. La médula de la que ya hablamos en videos anteriores, que está dentro de los huesos y que es la que produce las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Esa es la médula que hay que trasplantar. ¿Y se hace con quién? Con un donante compatible, buscando que sea un hermano, que sea 100% compatible. Y lo ideal es que se haga, por supuesto, antes de que haya daño en órganos importantes, ¿verdad?
Si no existe daño en el hígado, sobre todo, o sea, hacerlo cuando el niño es pequeño todavía, cuando se trata de un niño que todavía no ha sufrido tantas transfusiones que puedan haber provocado un exceso importante de hierro que pueda haber afectado el hígado. O ese niño sencillamente que aunque haya recibido transfusiones, pues se haya logrado quelar bien el hierro y que no haya habido daño hepático. Si no ha habido daño en el hígado y se consigue un donante compatible, un hermano que sea 100% compatible, se hace el trasplante de médula ósea, que se hace con el fin de qué? De que ya esa médula ósea, los glóbulos rojos que produzca, sean glóbulos rojos normales, glóbulos rojos que su hemoglobina sea normal y que puedan llevar el oxígeno hacia los diferentes órganos y tejidos. Con eso se logra generalmente una supervivencia libre de síntomas de un 90-95% si se logran esas condiciones, es decir, hacerlo antes de que haya daño hepático y con un donante compatible, 100% compatible y que el trasplante sea evidentemente un éxito. ¿Vivir con talasemia? Bueno, sí se puede vivir con talasemia, pero siempre tener en cuenta el monitoreo médico, sobre todo si se trata incluso tanto en la talasemia menor, la talasemia menor, el paciente con talasemia menor no va a tener grandes síntomas, pero sí puede tener una anemia ligera que hay que estar vigilando. El de talasemia mayor, si es un paciente que va a necesitar un monitoreo estricto, visitas al hematólogo, controlar sobre todo los niveles de hierro y controlar y vigilar esos órganos que se pueden afectar porque esté el hierro ahí constantemente eh, acumulándose y que puedan dañar órganos importantes. Entonces, cumplir bien los tratamientos, tomar el ácido fólico, que hemos hablado que se toma en todos los pacientes con anemia hemolítica, no dar hierro, porque este paciente tiene un exceso generalmente de hierro por las transfusiones, y el asesoramiento genético, que es muy importante. ¿Para qué? Para que esa mujer, que es una portadora, si fuera una mujer portadora o tiene un esposo que es portador, por ejemplo, o ambos son portadores, para que sepan y estén informados acerca de los riesgos a los cuales va a estar sometido este niño en caso de que nazca. Y entonces tienen que que se haga una buena planificación informada para que no decirle no puedes tener hijos, no. Sencillamente darle el conocimiento de los riesgos hereditarios que existen y que pueden ocurrir y lo importante de un asesoramiento, en este caso genético, temprano y de tomar medidas tempranamente. Entonces, es una enfermedad de la que se habla en ocasiones poco, pero evidentemente existe y hay pacientes que pueden estar afectados por esta enfermedad. Entonces, espero les haya gustado. Ha sido un video corto. Gracias por su tiempo. Recuerda, este canal es su casa. La salud es muy importante y aquí brindamos información clara, sencilla, segura y sin miedo acerca de la hematología. Así que suscríbase, comparta para que muchas personas se puedan ver beneficiadas de esta información, porque recuerden que el conocimiento es poder. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de hematología en casa. Hasta pronto.